De la puerta de lejos que yo vi, sacaron una casaca media azul marino. Yo le dije, no, igualita, esa es la casaca de mi hija, ¿no? Porque como yo estaba lejos, así ya, y así le dije, es cierto. La mujer que acabamos de escuchar es Susana Cauna, una madre peruana que tuvo que librar una dura lucha para desentrañar la verdad acerca de la desaparición de su hija, Judith Machaca. En la entrevista que escuchamos hace referencia a pertenencias de la jovencita, que fueron encontradas en el vehículo de un hombre a quien nadie en la familia conocía. Te invito a que me acompañes hasta el final de este caso lleno de inquietantes giros y también de presuntas complicidades de quienes debían garantizar la seguridad de la ciudadanía. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Judith Machaca y Noemí Escobar. Acompáñenme a ver todos los detalles. De Noemí Fernanda Escobar Laime hay pocos datos públicos, pero se sabe que nació en Perú el 17 de junio de 2006 y fue hija de Jonathan Escobar Jiménez y Magali Laime Mamani, una pareja que se disolvió mucho antes de que ella llegara a la adolescencia. Aunque las causas y la fecha de separación de sus padres no han trascendido, se dio a conocer que Noemí vivía principalmente en Lima con su madre y una tía que no ha sido identificada. Para 2019, cuando tenía apenas 13 años, la joven empezó a mostrar actitudes rebeldes. No prestaba atención en clases y cuando su madre la disciplinaba se escapaba del hogar. Incluso llegó a decirle a su padre que se sentía maltratada psicológicamente por su progenitora. Fue debido a esto que ese mismo año Jonathan decidió llevarse a Noemí a vivir con él a Arequipa. En un primer momento Magali lo permitió, pero tras varios meses de estar lejos de su hija decidió ir a buscarla para llevársela con ella de nuevo, esta vez a Tacna, una ciudad al sur de Perú, a donde la mujer se había mudado. De esta manera Noemí volvió a vivir con su madre y desde ese momento padre e hija perdieron el contacto. Ya para septiembre del año 2020, Jonathan decidió que era momento de ir a buscar a su hija. Quería saber cómo estaba, qué hacía de su vida y evidentemente si necesitaba algo de él, por lo cual el hombre viajó hasta Tacna para buscarla. Una vez llegó a la localidad, los vecinos cercanos a la casa donde vivía Magali le dijeron que madre e hija ya no vivían allí y que no sabían nada de ellas. Jonathan decidió llamar a Magali para saber dónde estaban, pero ella nunca le contestó las llamadas ni los mensajes. El hombre estaba desesperado por saber dónde estaba su hija y asumió que madre e hija se habían ido a vivir a Lima, donde como ya sabemos habían vivido con anterioridad. Para él esto era muy difícil, porque era un lugar con más población y le iba a ser demasiado complicado encontrarla en ese sitio. Aunque Jonathan pensaba que ellas ya no estaban en Tacna, la realidad era que Noemí y Magali seguían en esa ciudad. De hecho, fue allí donde a la menor se le perdió el rastro el 9 de octubre de 2020. Ese día salió de su casa dejando dicho que iría a buscar un cargador, pero nunca regresó. La última vez que Noemí fue vista llevaba el cabello corto y vestía un suéter con capucha, zapatillas deportivas y gorra. Todas las prendas eran de color negro. Fue 3 días después, el 12 de octubre de 2020, cuando Magali reportó a su hija como desaparecida. Esta acción fue muy criticada, pero la mujer explicó posteriormente que debido a la cantidad de veces en las que Noemí se había escapado previamente y a las numerosas denuncias que hizo ante la policía durante estas huidas, esta última vez no la tomaron en serio. Dijo que si bien ella se comunicó antes con las autoridades, fue apenas ese día cuando los oficiales de la ley aceptaron tomar la denuncia de la desaparición de su hija. Desafortunadamente, por el historial de fugas que tenía Noemí, la policía no puso la seriedad respectiva en el caso en las primeras horas que tenían que buscarla. Como ya sabemos, ella se había ido muchas veces de su casa y había regresado, así que los agentes de la ley le dijeron a Magali que esta seguramente sería otra de esas ocasiones, que tenía que esperar a que su hija regresara. Magali esperó, pero también la buscó por su cuenta. Lo que nunca hizo fue avisarle a Jonathan de que Noemí había desaparecido. Él estaba tranquilo trabajando pensando que su hija estaba bien en la capital de Perú. Fue hasta diciembre del año 2020 cuando un agente de policía de Tacna se presentó en el trabajo del hombre y le comentó que su hija tenía desaparecida desde octubre. Fue en ese momento que el hombre obviamente se puso muy nervioso y por su cuenta también empezó a buscarla.
pero a pesar de todos estos esfuerzos parecía que a Noemí se la había tragado la tierra. Por su parte, Magali afirmó que se presentó varias veces en el Departamento de Investigación Criminal, mayormente conocido como DEPRINCI, de la Policía Nacional de Perú, pero siempre le decían que no se preocupara, que Noemí seguramente estaba con amigas o con algún enamorado, y que en cualquier momento iba a aparecer o la llamaría. Tratando de no darse por vencida, Magali indagó en las redes sociales de su hija y contactó a sus amigos, pero no obtuvo ningún resultado positivo. Uno de los amigos indicó que a Noemí le gustaba salir a divertirse o quizás a evadir su dolor. También dijo que la adolescente tenía muchos amigos que eran policías. Sea como sea y como suele suceder en estos casos, él mismo se fue enfriando debido a la falta de datos que condujeran a dar con el paradero de la joven. La policía se ocupó en otros asuntos y el tiempo pasó sin progresos. Lo que nadie imaginaba es que el destino de Noemí estaba por descubrirse gracias a una investigación paralela. Y es que en la misma ciudad donde a Noemí se le perdió el rastro vivía Judith Angélica Machaca Cauna. La joven, nacida el 9 de julio del año 2000, fue hija del matrimonio formado por Gavino Machaca y Susana Cauna. A sus 20 años, Judith era una estudiante de ingeniería ambiental y desde 2018 tenía una relación de pareja con un joven llamado Aldair Rodrigo Limache, alumno de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, a quien conoció en su último año de secundaria. En 2020 transcurría la emergencia sanitaria mundial, y Judith salió a buscar empleo para colaborar con el sustento de su familia. Por fortuna consiguió un cargo como vendedora de celulares en una tienda. Sin embargo, como el hogar de sus padres quedaba en un pueblo aledaño al centro de Tacna, no siempre le resultaba este viaje muy cómodo. Por razones de cercanía e incluso para que los gastos de transporte no mermaran su sueldo, inicialmente Judith se quedaba en la casa de los padres de su novio o con una tía paterna. Según los allegados, la joven era muy responsable, no solamente en sus estudios y en su trabajo, sino también con sus seres queridos, especialmente con sus padres. Ella obviamente sabía que sus progenitores querían saber en dónde estaba y cómo estaba, así que se comunicaba con ellos constantemente por mensajes de texto. También tenía acuerdos que se basaban en el respeto con su tía. Ella le decía dónde iba a estar, a qué hora iba a llegar, y siempre que había algún cambio en su rutina también lo informaba. Y es que Judith tampoco era una chica que cambiara mucho su rutina. Lo que ella hacía desde la casa de su tía hasta su trabajo, ese trayecto siempre lo mantenía. Además de eso, como les digo, siempre informaba de cualquier cambio y mantenía su teléfono celular con carga y a mano para comunicarse con sus seres queridos. Con estos antecedentes llegamos al sábado 28 de noviembre de 2020. Judith ese día terminó su jornada laboral a las 8:15 de la noche. La joven se despidió de su compañera Nicole Casaverde, marcó su hora de salida y abandonó el local. Como hemos mencionado, era totalmente inusual que ella no estuviera en su casa a la hora acostumbrada, y cuando iba a llegar más tarde, como ya dijimos, avisaba sin falta. Pero esa noche no le notificó a nadie, y para más extrañeza, no respondía a su teléfono. El primero en notar su ausencia fue Aldair, a quien dejó de contestarle los mensajes cerca de las 9 de la noche. Sus padres se preocuparon también, porque no se despidió de ellos antes de acostarse, pero lo atribuyeron a que tal vez estaba cansada y se fueron a dormir tranquilamente. La tía paterna, por otra parte, pensó que quizás ella se había ido a casa de su novio y también se fue a la cama. Con la luz del nuevo día, Judith seguía sin responder, y a medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, Aldair estaba más extrañado. No quería parecer un novio controlador, pero en realidad estaba angustiado. Así que decidió comunicarse con Susana y le preguntó por su hija. Para su sorpresa, la mujer le dijo que ella tampoco sabía nada de ella, y que por el contrario pensaba que Judith estaba con él. Preocupados, Gavino y Susana se comunicaron con la tía, y confirmaron que la joven no había estado en ninguno de los lugares donde solía quedarse. Intentaron llamarla muchas veces, pero nunca contestó, y eventualmente el celular parecía estar apagado. Así llegó el lunes 30 de noviembre, y cuando se hicieron las 10 de la mañana, Gavino y Susana se comunicaron con el trabajo de Judith, y al confirmar que ella no había llegado a su turno, lo primero que decidieron hacer fue poner una denuncia por desaparición en la comisaría. Al llegar a la sede policial, el padre señaló que luego de varios intentos de llamarla, el teléfono de su hija ya no daba tono, y parecía que lo habían apagado. Además informó que la última conexión de Judith en una aplicación de mensajería era a las 11:23 de la noche del sábado 28 de noviembre,
mientras que ninguna de sus otras redes sociales había sido actualizada. De nada sirvió que los padres de Judith le explicaran a los agentes de la policía que ella era muy responsable y que nunca había apagado su teléfono para no comunicarse con sus seres queridos. Los agentes de la ley les dijeron que tenían que esperar, que ella seguramente se había ido con algún novio o estaba con algunos amigos, y que no les iban a tomar la denuncia por la desaparición. Fue ya cuando los padres de Judith presionaron mucho a las autoridades que al final comenzaron una investigación para saber qué le había pasado a la joven. Fue allí que consiguieron las grabaciones de la cámara de seguridad de la municipalidad de Tacna. En esta se podía ver a Judith y el recorrido que había hecho desde su trabajo hasta la parada del autobús. Ella había caminado unos metros hasta la parada de este autobús y él mismo había llegado a las 8:45 de la noche. Se puede ver en la cámara cómo ella sube al transporte y luego de eso se le pierde para siempre el rastro. Con estos antecedentes llegamos al sábado 28 de noviembre de 2020. Judith ese día terminó su jornada laboral a las 8:15 de la noche. La joven se despidió de su compañera Nicole Casaverde, marcó su hora de salida y abandonó el local. Como hemos mencionado, era totalmente inusual que ella no estuviera en su casa a la hora acostumbrada, y cuando iba a llegar más tarde, como ya dijimos, avisaba sin falta. Pero esa noche no le notificó a nadie, y para más extrañeza, no respondía a su teléfono. El primero en notar su ausencia fue Aldair, a quien dejó de contestarle los mensajes cerca de las 9 de la noche. Sus padres se preocuparon también, porque no se despidió de ellos antes de acostarse, pero lo atribuyeron a que tal vez estaba cansada y se fueron a dormir tranquilamente. La tía paterna, por otra parte, pensó que quizás ella se había ido a casa de su novio y también se fue a la cama. Con la luz del nuevo día, Judith seguía sin responder, y a medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, Aldair estaba más extrañado. No quería parecer un novio controlador, pero en realidad estaba angustiado, así que decidió comunicarse con Susana y le preguntó por su hija. Para su sorpresa, la mujer le dijo que ella tampoco sabía nada de ella, y que por el contrario pensaba que Judith estaba con él. Preocupados, Gavino y Susana se comunicaron con la tía, y confirmaron que la joven no había estado en ninguno de los lugares donde solía quedarse. Intentaron llamarla muchas veces, pero nunca contestó, y eventualmente el celular parecía estar apagado. Así llegó el lunes 30 de noviembre, y cuando se hicieron las 10 de la mañana, Gavino y Susana se comunicaron con el trabajo de Judith, y al confirmar que ella no había llegado a su turno, lo primero que decidieron hacer fue poner una denuncia por desaparición en la comisaría. Al llegar a la sede policial, el padre señaló que luego de varios intentos de llamarla, el teléfono de su hija ya no daba tono, y parecía que lo habían apagado. Además informó que la última conexión de Judith en una aplicación de mensajería era a las 11:23 de la noche del sábado 28 de noviembre, mientras que ninguna de sus otras redes sociales había sido actualizada. El chico admitió que en esa ocasión sí que habían discutido, y también en cierto punto del interrogatorio dijo que como su novia era muy bonita, solía atraer la atención de otros hombres. Él dijo que si bien era celoso, esto no había complicado para nada su relación. Como todas las parejas tenían discusiones, pero siempre las arreglaban, y además de eso se mantenían en comunicación por mensajes. Fue por esto que él dijo que en específico la discusión que habían tenido ese día no había sido para nada grave. Para ese momento, la Policía Nacional del Perú, conocida por sus siglas PNP, calificó como complejo el caso y solicitó la colaboración de la Unidad Canina de Lima, quienes estaban especializados en la búsqueda de cadáveres. Con esto visitaron la casa de Aldair, pero los canes especializados no dieron señales de alerta en la vivienda que el joven compartía con sus padres y un hermano. Cuando la policía verificó la situación de la pareja con otros conocidos de Judith, muchos coincidieron en decir que la relación entre los jóvenes no era mala ni tóxica. Tenían diferencias como todas las parejas, pero nada que les llamara la atención o les generara alarmas. Además de esto, Aldair parecía genuinamente preocupado por el paradero de su novia. Tenía una coartada confirmada por familiares y sus registros telefónicos coincidían con sus declaraciones. Debido a esto, poco después fue descartado como sospechoso o persona de interés. Según algunas reseñas del caso, la PNP parecía despreocupada, y los oficiales a cargo insistían en que lo más probable era que Judith se hubiese ido por su propia voluntad. Pero los padres de Judith no se quedaron con esta explicación. Ellos estaban seguros que su hija no se había ido. Querían justicia, querían saber en dónde estaba, qué le había pasado y tener obviamente una respuesta a todas sus interrogantes.
Con esto comenzaron a realizar varias manifestaciones, y estas movilizaciones hicieron que los medios de comunicación se fijaran en el caso. No solamente los medios de comunicación locales, sino también varios medios de comunicación internacionales. La familia no perdía la esperanza de encontrar a Judith con vida, y obviamente ellos querían saber qué había sucedido. Pensaban que la policía no les había dado las respuestas que ellos necesitaban, por lo cual comenzaron a presionar más y más. Además de familiares y amigos de Judith, ya la ciudadanía en general de Tacna comenzó también a pedir justicia por la joven. Querían que el Ministerio Público hiciera una investigación más especializada en este caso. También se involucró la Multisectorial de Mujeres de Tacna, una organización independiente que lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. Fue en ese momento cuando un detective le dijo a la madre de Judith que para poder encontrar la localización del teléfono de su hija, necesitaría el email del dispositivo, un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a escala mundial. Susana revolvió su casa hasta que dio con la caja del celular que usaba Judith. En la parte dorsal figuraba este código. Así finalmente pudieron acceder a los datos del teléfono de la jovencita. Sorprendentemente el aparato estaba encendido, pero no con el mismo número de teléfono que tenía Judith en el momento de su desaparición. Alguien había cambiado el chip y el celular de Judith ahora tenía un nuevo número. Este estaba registrado a nombre de una mujer llamada Diana Apaza Sairitupa de 23 años, de nacionalidad peruana que no tenía historial criminal. La joven que estaba en posesión del teléfono era esposa del policía Santiago Cristian Paco Mamani, un agente que se encontraba adscrito a la dirección de secuestros en la comisaría donde los padres de Judith hicieron la primera denuncia por su desaparición. Este hallazgo generó muchas interrogantes que solo Diana podía responder, así que los agentes de la Policía Nacional la detuvieron para obtener su testimonio. Al ser interrogada sobre el teléfono, ella señaló que había sido un regalo de su pareja el día 29 de noviembre. Esto resultó muy sospechoso, porque se lo dio justamente un día después de la desaparición de Judith. La mujer ni siquiera le había cambiado la funda y todavía tenía una calcomanía que le había puesto la joven. Diana dijo en el interrogatorio que ella no sabía quién era Judith, solamente comentó que si bien como todo el mundo había escuchado algo de su desaparición en la televisión, no tenía ningún contacto con ella ni la había conocido antes de que sucedieran los hechos. La policía decidió mantener a la mujer 7 días más en prisión, esto para esperar que tal vez ella diera alguna contradicción en alguna nueva conversación que tuviera con algún policía o quisiera aportar por su propia cuenta algún dato más. De esta manera, el esposo de la mujer, el oficial Santiago de 24 años, comenzó a ser una persona de interés en el caso y las autoridades comenzaron a investigarlo. De este hombre no hay muchos detalles. Lo que se sabe es que es hijo de Jorge Aniceto Paco Cabrera y de Nancy Marisol Mamani Guagua, quienes sentían por él un amor desmedido y le daban todo lo que pedía. Quienes lo conocieron aseguran que a medida que crecía, Santiago fue desarrollando el estilo de Casanova, y como se mantenía en forma, era algo así como el chico más guapo del barrio. A eso se le sumó el poder que le daba el ser estudiante de la Academia de Policía, y envolvía a muchas chicas con sus tácticas de seducción. Además, los padres del hombre tenían un terreno en las afueras de Tacna, donde sembraban y criaban algunos animales en un corral. Como siempre fueron tan complacientes con su hijo, cuando construyeron habitaciones en ese lugar, hicieron una para él, quien solía llevar a este sitio a sus eventuales conquistas. Pero esto terminó cuando conoció mientras estaba en la escuela de policía a Diana, y con ella sí quiso una relación de noviazgo serio, pues consideraba que sería una buena esposa cuando él decidiera dar ese paso. No obstante, la fidelidad no era un valor esencial para Santiago, y ya graduado de la academia policial le daba un uso frecuente a ese rincón secreto que sus padres habían preparado para él. Tenía la privacidad necesaria para llevar allí a quien quisiera. En su vehículo no faltaba nunca una botella de licor, y tuvo varias aventuras solo de índole sexual en esas habitaciones construidas con bloques de cemento que estaban dotadas de colchones. Por esa época se casó con Diana, y todo parecía ir bien entre ellos. Sin embargo, en una entrevista posterior, ella dijo que Santiago no solía beber licor en sus tiempos de estudiante. Una vez que se convirtió en policía, comenzó a ingerir en exceso bebidas alcohólicas. Para octubre de 2020, Santiago le daba el uso que quería a las habitaciones de la granja de Tacna. Allí no solo estaba el corral de los animales, sino también un pozo de 80 metros de profundidad.
Después de conocer los detalles de la vida de Santiago, volvamos al momento en el que la policía lo convirtió en una persona de interés en el caso de Judith, luego de que su esposa fuese hallada con el celular de la estudiante. Este resultado fue tremendamente sorpresivo para los padres de Judith, quienes dijeron que habían visto a Santiago en todas las oportunidades que habían ido a la comisaría para enterarse de cómo iba el caso de su hija, y que él los saludaba con mucha amabilidad. Y es que Santiago era técnico de la Dirección Antisecuestros de esa comisaría, un puesto que le resultaba excelente para cometer sus fechorías. Santiago, al día siguiente de que se descubrió todo esto, quedó bajo arresto y se le desvinculó por completo de sus labores con los oficiales de policía. Él en el interrogatorio aceptó que conocía a Judith. Dijo que no tenían una relación de índole sexual ni sentimental, que simplemente era algo laboral, pues él le daba a ella teléfonos para que los formateara y los vendiera. Comentó que en efecto la noche en la que la joven desapareció, él tuvo contacto con ella. Dijo que se había subido a su vehículo, pero que habían tenido una discusión en este y que ella se había bajado muy enojada. Se había ido tan enojada que no se había dado cuenta que había olvidado su teléfono, pero él sí que se dio cuenta. Una vez tuvo el teléfono de la joven, decidió tomarlo, formatearlo y dárselo a su esposa. Esto hizo que la policía sospechara muchísimo de él. Habían encontrado distintas contradicciones en todos los testimonios que había dado, y también entraba en contradicciones con lo que se veía en las cámaras de seguridad, por lo cual decidieron pedirle a este hombre su vehículo para poderlo revisar. Él dijo que eso no sería posible, pues su vehículo estaba en un taller, ya que lo estaban reparando por una avería. Las autoridades encontraron este taller y revisaron el vehículo. Dentro de este encontraron varias pertenencias de Judith. Cuando se dio esta noticia fue que la madre de Judith dio las declaraciones del video que reprodujimos al inicio del caso de hoy. Tras este hallazgo, el sospechoso cambió la versión de su vínculo con la joven y afirmó que tenían un noviazgo que habían empezado a través de las redes sociales y que había sido ella misma quien le había propuesto ser más que amigos. Sin embargo, todas las evidencias surgidas en la investigación desmintieron estas afirmaciones. Lo único que resultó cierto es que, como ya sabemos, Judith trabajaba en una tienda de celulares y este policía era cliente de la misma. El último día del 2020, el Poder Judicial aceptó una solicitud para dictar una medida de prisión preventiva contra Diana por 18 meses, debido a que era ella quien tenía en su poder el teléfono de Judith. En contraste, se ordenó liberar al principal sospechoso, porque supuestamente contaba con un arraigo laboral. Tras esa decisión judicial sucedió algo que era totalmente previsible. En enero de 2021, Santiago se escapó, y la justicia, que le había dado tantas ventajas, ordenó su detención por su presunta relación con la desaparición de Judith, esto justo después de que el hombre huyera. La parte positiva es que cuando se dio a conocer en los medios de comunicación que había un sospechoso de la desaparición de Judith, un residente del barrio donde vivían los padres del policía se comunicó con la familia de la joven y les dijo que había visto a Santiago y a sus parientes realizando movimientos inusuales en un pozo, en una zona llamada La Yarada Los Palos de Tacna, y que todo eso ocurrió justo en el tiempo en el que se conoció la desaparición de la joven. El testigo dijo que pensaba que quizás Judith había sido enterrada en ese pozo, pero de nuevo la policía se tardó varias semanas en conseguir la orden del juez para poder revisar este lugar. Mientras tanto, la familia de Judith insistía a las autoridades en que tenían que investigar en ese pozo. Ya cuando pasaron los meses, obtuvieron al final la orden para poder revisar el lugar y fueron hasta el sitio. Allí encontraron un pozo de aproximadamente 80 metros de profundidad que estaba cubierto. Estaba muy cerca de la habitación que los padres de Santiago habían construido para él. No iba a ser fácil poder remover todo lo que cubría este pozo. Necesitaban un equipo especializado, y estos equipos especializados llegaron a Tacna en febrero de ese año. Fue allí que ya comenzó la investigación. Mientras iban sacando más y más cosas de este pozo, se comenzaron a dar cuenta que a este lugar no le habían dado el mejor uso posible, y comenzaron a hacer unos descubrimientos que resultaron ser terribles. La imagen más escalofriante y a la vez dolorosa fue la de unos botines trenzados de tacón. Estos fueron extraídos del fondo del pozo la tarde del 8 de febrero de 2021. En uno de ellos se distinguía claramente que sobresalía una parte ósea que se había desprendido del cuerpo. Este calzado, según confirmó Susana, pertenecía a Judith. Las labores de búsqueda continuaron, y el día siguiente, el 9 de febrero, finalmente encontraron los restos de la joven. A las autoridades les llamó la atención que junto a ella había una mochila que no era suya y ropa que tampoco le pertenecía.
Con la sospecha de que algunas prendas podían pertenecer a otra víctima, excavaron un poco más y comprobaron que estaban en lo cierto. Había otro cuerpo femenino, de alguien aparentemente más joven que Judith. La Fiscalía de Tacna informó el 10 de febrero a través de sus redes sociales los resultados de las últimas actuaciones del personal. Detallaron que participaron en el levantamiento de 2 cuerpos femeninos, que habían sido hallados en un pozo de 80 metros de profundidad, y que se realizarían los análisis forenses a los restos que pertenecían a Judith. En relación con el otro cuerpo, el fiscal de turno, Edgar Chenguayen Rospiglossi, precisó que dicho examen estaría a cargo de los peritos de la Unidad Médico-Legal de Tacna, con el objetivo de determinar la identidad, la edad y las causas de su muerte. En las experticias estuvieron presentes técnicos especializados de criminalística y también de homicidios de la Policía Nacional, así como antropólogos y biólogos que llegaron desde la sede principal en Lima. En la unidad médico-legal se realizó un estudio de imagenología a través de placas de rayos X y odontogramas practicados a ambas víctimas. Cuando se obtuvieron los resultados de los análisis de Judith, nadie podía entender cómo el presunto implicado, un joven policía que debía hacer cumplir la ley, era capaz de tanta maldad. Se estableció que la joven había luchado por librarse de unas esposas que aprisionaban sus muñecas. También se determinó que la habían asfixiado y a manera de remate había recibido un golpe entre el cuello y la base del cráneo. Luego se dio a conocer a quién pertenecía el segundo cuerpo y la noticia dejó a todos conmocionados. La víctima tenía apenas 14 años y fue identificada como Noemí Escobar Laime, quien había desaparecido 2 meses antes que Judith y a quien la policía había dejado de buscar muy pronto. Los análisis determinaron que había fallecido también por un golpe entre el cuello y la base del cráneo. El celular de Noemí había sido triturado y solamente había quedado un trozo de la batería. Esto para las autoridades daba cuenta de que el perpetrador quería borrar cualquier rastro de la adolescente. Cuando Magali, la madre de Noemí, se enteró de lo que había sucedido y de cómo habían encontrado el cuerpo de su hija, acudió a los medios de comunicación. En los medios de comunicación ella dio un breve resumen de los hechos y de cómo la policía no la había ayudado. Vamos a recordar ahora un poco de lo que sucedió en la desaparición de Noemí, como Magali lo contó a estos medios de comunicación. La mujer dijo que su hija había salido el 9 de octubre de 2020 a recoger un cargador y que luego de eso no la había vuelto a ver. También comentó que ella había tardado 3 días en hacer la denuncia, la cual la hizo el 12 de octubre. Esto debido a que las autoridades no le habían querido poner atención cuando ella dijo que su hija se había escapado. Recordemos también que Noemí tenía un largo historial de escapes de su casa, por lo cual su madre también no estaba tan precavida en todas estas situaciones. Lo que sí dijo es que las autoridades no habían hecho bien su trabajo y no la habían apoyado. Y esto era evidente. La mujer relató que el suboficial Nelmer Laime Fuentes, quien estuvo a cargo de la investigación, le indicó que en noviembre supuestamente Noemí se había comunicado con una amiga, y esto le había dado a ella cierta tranquilidad, pues creía que su hija aparecería, pero esto jamás ocurrió. Tras el hallazgo del cuerpo, ella no podía entender por qué le habían hablado de esa supuesta llamada, pero también resultaba obvio que no había ocurrido, porque en noviembre a la jovencita ya le habían quitado la vida. Tampoco entendía cómo su hija había podido acabar en un pozo en el predio de la familia de Santiago, el exoficial que trabajaba en el área de personas desaparecidas. A estas alturas del caso surgían todo tipo de conjeturas acerca de él, a quien llegaron a considerar un criminal serial, que se escondía detrás de sus funciones de policía. También se preguntaban si él tendría conocimiento de las investigaciones y si las habría manipulado. Y mientras más elementos incriminaban a este hombre, mayor era la frustración de la fiscalía y los investigadores, porque Santiago estaba prófugo y disfrutando de una libertad inmerecida, y nadie conocía su paradero para buscarlo y presentarlo ante la justicia. Para sorpresa de todos, el sospechoso publicó en sus redes sociales un video que desató un escándalo de grandes proporciones. Según su versión, el responsable de los decesos de Judith y Noemí era otro policía nacional llamado John Choque Valdés, aunque admitió que él actuó como cómplice en ambos crímenes. Santiago reveló la existencia de una presunta red de trata de mujeres dirigida por efectivos policiales, que las obligaban a convertirse en trabajadoras sexuales, y que ese era un negocio del que supuestamente John le ofreció ser parte. En ese polémico video, el hombre prófugo de la justicia dijo que la madre de Noemí obligaba a su propia hija a vender su cuerpo por falta de dinero, pero la jovencita ya no quería esa vida, y supuestamente estaba dispuesta a denunciar a John,
quien para evitar verse involucrado le había quitado la vida a la adolescente y había llevado el cuerpo al terreno de los padres de Santiago, quien le ayudó a arrojarla en el pozo. Aunque este video por sí solo resultaba ser muy explosivo, también resultó más explosivo aún el hecho de que Santiago diera nombres, cargos y datos de los agentes que supuestamente participaban en esta red de trata de mujeres. Dijo que varios de ellos eran encargados de ver y saber qué chicas eran más vulnerables en las localidades donde estaban. Una vez identificadas, les ofrecían muchas cosas y las llevaban a esta red de trata donde ellas vendían su cuerpo para ellos. También comentó en este video lo que supuestamente había pasado con Judith. Él dijo que este agente John, esa noche que ella había desaparecido, le había pegado una cachetada muy fuerte. Luego de eso la había tirado al suelo, le había puesto los grilletes y le había comenzado a oprimir el cuello hasta dejarla sin vida. Él comentó que no había participado en esto, pero sí le había ayudado a esconder el cuerpo. Y cuando él le había pedido ayuda para tirar el cuerpo de Judith en el pozo, era más o menos las 10:30 de la noche. Con todo este escándalo, la madre de Noemí salió en los medios de comunicación diciendo de que ella jamás había vendido a su hija, pero este era un rumor que ya existía en la comunidad donde ellas vivían, y con esto tomó muchísima más fuerza. La denuncia del sujeto sobre la participación de una supuesta organización paralela de policías dedicados a la trata de personas quedó en el aire. Lo que sí se desmoronó en detalle fue su versión sobre los decesos de las dos jóvenes. Mientras Santiago seguía prófugo, sus padres fueron detenidos como presuntos cómplices de los delitos cometidos por su hijo. Al mismo tiempo, el cerco contra Santiago se iba estrechando debido a su costumbre de ser infiel y enamoradizo. El hombre había cruzado la frontera de Perú hacia Bolivia, y una vez que se instaló en el vecino país, se comunicó con una joven de 18 años llamada Janet Ruth Llerena Mamani, con quien sostenía una relación extramatrimonial desde hacía un año. Sin que ella lo supiera, las autoridades le estaban dando seguimiento. Así, en abril de 2021, Janet abandonó su hogar y se fue en busca de Santiago. El siguiente paso era rastrearla para dar con él. Se enteraron entonces de que la joven recibía dinero de su familia a través de transferencias bancarias. El destino era Santa Cruz en Bolivia. Así, el 4 de noviembre de 2021, Santiago, que tenía en ese momento 25 años, fue capturado cuando caminaba con su pareja en plan de compras por las calles de la ciudad boliviana. Había logrado pasar 10 meses prófugo. Por un acuerdo entre las autoridades policiales de los dos países, el 5 de noviembre los oficiales bolivianos expulsaron a Santiago. Janet se quedó en Bolivia, pues contaba con residencia en ese país, y no existía ninguna orden de captura en su contra. Una vez en suelo peruano, Santiago fue enviado al penal de Tacna, donde también estaban sus padres y Diana, detenidos de forma preventiva. Un dato, por así decirlo, curioso fue que cuando a Santiago lo atraparon y llegó a Perú, se declaró culpable de todos los hechos que estaban imputándole. Él dijo que le había quitado la vida tanto a Judith como a Noemí. También se supo que su estrategia legal para evitar la pena máxima sería declararse un enfermo mental, decir que estaba mentalmente incompetente. Esta maniobra legal también echaría por tierra todas las acusaciones que él había hecho a diferentes miembros de la Policía Nacional de Perú sobre esta red de trata de personas. También en la audiencia que se dio en noviembre del año 2022, él dijo que ni sus padres ni su esposa Diana eran sus cómplices. Comentó que ellos no tenían nada que ver y que había actuado solo. En esta audiencia también llegaron otros testigos por parte tanto de la Fiscalía, de la acusación particular y también de la defensa. Por parte de la Fiscalía llegó una mujer llamada Rosalinda. Ella dijo que conocía a Noemí y que esta chica tenía una amiga llamada Yamilet. Esta amiga Yamilet había golpeado a Noemí en distintas ocasiones. Supuestamente Rosalinda dijo que Noemí le había comentado que Yamilet tenía amigos en la policía. La mujer también aseguró que estas dos adolescentes drogaban a los hombres para quitarles el dinero y que los amigos policías de Yamilet las soltaban de la cárcel cuando las metían por no llevar las restricciones de la emergencia sanitaria mundial y las ayudaban en distintas ocasiones. A finales de diciembre de 2022 continuó el juicio oral contra Santiago. En la audiencia fueron llamados como testigos el comandante de la PNP, Carlos Guevara Paz, Susana Cauna, la madre de Judith, y otras compañeras de trabajo de la joven. El comandante de la policía dio detalles de la excavación y dijo que había un montículo fresco de material de construcción con el que los presuntos implicados querían ocultar lo que habían enterrado. Fue precisamente ese detalle el que los orientó acerca de dónde iniciar las labores de búsqueda. Para la audiencia del 2 de enero de 2023 fueron citados 13 testigos, entre policías, amigos y allegados de las víctimas.
y al culminar se anunció que ya no habría más comparecencias y que se contaba con elementos de convicción suficientes como para tomar una decisión. De inmediato, la Organización Multisectorial de Mujeres de Tacna formuló una denuncia pública acerca del proceder de los jueces de la primera sala penal. Las activistas consideraban que no debían dictar sentencias sin haber realizado una reconstrucción de los hechos. También alertaron sobre la intención de no llevar a cabo ninguna investigación acerca de esta presunta existencia de una red de trata de personas dirigida por efectivos policiales en Tacna. Pese a las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, el 21 de marzo de 2023, el Juzgado Penal Colegiado, conformado por los jueces Pepe Alvarado, Julber González y Javier Salazar, emitió la sentencia de cadena perpetua, y no solo fue contra Santiago, sino también contra sus padres y su esposa, por los delitos de desaparición forzosa y consecuente fallecimiento de Judith Machaca y Noemí Escobar, de 20 y 14 años respectivamente. Santiago Paco y Diana Apaza fueron sentenciados como coautores, mientras que a Jorge Paco y Nancy Mamani se les consideró cómplices primarios en los crímenes. Respecto a los padres, se pudo determinar que habitaban en el terreno, y sabiendo todo lo que pasaba, dejaron que su hijo actuara sin asumir las consecuencias de sus hechos. Además, al contratar vehículos de carga pesada para transportar arena, ayudaron a encubrir los delitos. Asimismo, la sentencia incluía una reparación civil de 300,000 soles, equivalente a unos $80,000, que deberían pagar Santiago y sus familiares a los padres de Noemí. También se dispuso que Santiago, su esposa y sus padres pagaran una reparación civil de 250,000 soles, unos $66,000 más o menos, a los padres de Judith. Y es merecido lo que está dictando la sentencia, pero tampoco nos alivia el dolor, porque a nuestras hijas ya nunca vamos a poder ver, nunca se va a poder dar un abrazo. Noemí ya no está aquí. Más allá de las condenas, quedaron algunas insatisfacciones en la ciudadanía, ya que Santiago nunca confesó los motivos reales por los que le quitó la vida a las dos jóvenes. Otra queja de los peruanos se relacionaba con el seguimiento de la supuesta red de trata de personas integrada por policías. Sin embargo, poco después el Ministerio Público anunció que había formalizado una investigación que involucraba a 11 policías de la comisaría por una presunta explotación sexual de menores. Al respecto, Fedra Rodríguez, una de las voceras de la Multisectorial de Mujeres, indicó que los agentes presuntamente involucrados estaban señalados por nombre y apellido por las adolescentes que habían sido sometidas a estas prácticas. La activista exigió verdad, justicia y castigo para todos los responsables. Como era de esperarse, los representantes legales de los 4 sentenciados introdujeron las respectivas apelaciones. Tras varios meses de espera, el pronunciamiento se produjo el 24 de noviembre de 2023, cuando la Sala de Apelaciones de Tacna decidió acortar la condena tanto de Santiago como de los otros implicados. Todos los involucrados se beneficiaron con la reducción de sus penas por diferentes razones. Los magistrados de la sala señalaron que en el juicio de primera instancia no se habían establecido de manera correcta los roles de los implicados y se les dio a todos la máxima condena, lo cual se consideraba un error. En cuanto a Santiago, a quien en primera instancia se le encontró culpable del delito de secuestro con subsecuente deceso y se le condenó a cadena perpetua, los jueces superiores le redujeron la condena a 35 años y lo sentenciaron por feminicidio. La variación del delito se produjo porque, según los magistrados, el delito de secuestro implica solicitar dinero, y en este caso no ocurrió así. En cuanto a la situación de Diana, quien para la apelación ya estaba divorciada de Santiago, esta vez fue encontrada culpable del delito de recepción de un celular, por lo que su condena se redujo de cadena perpetua a 4 años de cárcel. El argumento en este caso fue que la fiscalía nunca pudo demostrar que ella fuera coautora de los hechos. Respecto a Jorge y Nancy, los padres de Santiago, ya no tenían que cumplir cadena perpetua, sino una pena de 20 años. En este caso, la reducción obedeció a que no fueron considerados cómplices primarios, sino secundarios. Es decir, que sus acciones no fueron indispensables para que los hechos se dieran. Apenas se difundió la información de la reducción de las condenas, los allegados a Judith y Noemí, así como las organizaciones defensoras de las mujeres, anunciaron que estaban inconformes y que introducirían un recurso legal para dejar sin efecto esta decisión de la Corte de Apelaciones. Así, el 29 de diciembre de 2023 se conoció que el Poder Judicial admitió a trámite un recurso de casación, introducido contra la resolución que redujo las condenas de Santiago y de sus padres.
Para el momento de la publicación de esta investigación, no se había producido ninguna decisión respecto a esta nueva etapa de este caso que conmocionó a todo Perú. La impactante historia de Judith y Noemí expuso el lado siniestro de un individuo que había jurado proteger y servir a los ciudadanos, pero en lugar de esto decidió delinquir y sacar provecho de su rol de agente para encubrir sus crímenes, amparado por una familia encubridora y ciertas debilidades institucionales que entorpecieron la búsqueda de la justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso terrible, un caso aterrador, 2 jóvenes que perdieron la vida a manos de un agente de policía que también tenía muchas cosas que esconder. Realmente es un caso que también abre mucho el debate, pone en relieve cómo estas personas que han jurado, como dijimos al final, servir y proteger a todas las personas, al final utilizan esto como un recurso para realizar los actos más atroces. También generó mucho debate la supuesta red de trata de personas. Este caso realmente no ha tenido más avances, pero sí que muchas adolescentes alzaron la voz sobre lo que estaba pasando en esa comisaría y de cómo muchos agentes de policía se habían aprovechado de ellas y de sus amigas y las habían obligado a hacer cosas terribles. Esperemos que al final de cuentas todo el mundo aquí tenga justicia y que también las familias tanto de Judith como de Noemí puedan tener un cierre en todo esto. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo varias de estas y además también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.